Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 14, donde dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Comienza diciendo este versículo: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús es base de la esperanza cristiana, ya que es en ella que el cristiano no tiene temor a la muerte, como algo inquietante, ya que la mirada se proyecta a la resurrección con Jesús según su promesa. Y Pablo alude aquí al que resucitó a Jesús. Sin duda, la Trinidad intervino en la resurrección del cuerpo humano del Señor. Generalmente, cuando no se especifica de otro modo, se está haciendo referencia al Padre. Cuando dice: Dios habiendo levantado a su Hijo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 26. Note que el mismo que lo entregó a la muerte por el pecado del mundo es el que también lo levantó de la tumba. El Evangelio que predicaba el apóstol contenía la verdad fundamental de la fe cristiana, que Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Ya que sin muerte no hay perdón de pecados, sin resurrección no es posible tampoco la justificación, porque es la única forma por la que Dios puede hacer al creyente justicia en él, como dice el capítulo 5 y versículo 21 de esta carta. Si no hubiese resucitado, la porción en Cristo no hubiera sido posible, y la fe en un Cristo muerto sería una fe muerta, ya que sólo el resucitado puede ser espíritu vivificante, como dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45. De manera que si el Señor no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 17. Sigue diciendo este versículo: a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. La fe en la resurrección de Jesús hace posible la seguridad de la resurrección del creyente, ya que en un momento determinado por Dios, Él nos resucitará, y así se lo recordaba a los corintios, cuando dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y los versículos 51 y 52. Note que continuamente estaba esta verdad en la enseñanza del apóstol, cuando le dice también: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. El descenso del Señor traerá aparejada la resurrección de un grupo de muertos, a los que Pablo se refiere llamándole muertos en Cristo. El mismo apóstol recordaba la verdad de la resurrección de los creyentes, cuando dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 22 y 23. El cuerpo del creyente a su muerte se corrompe, como el de todos los hombres, regresando al polvo de la tierra del cual fue tomado. Pero en el tiempo establecido recibirá
el glorioso cuerpo de resurrección, semejante al del Señor. Note que este cuerpo de resurrección permitirá al creyente entrar en el disfrute pleno de una nueva dimensión de vida en la presencia del Señor, disfrutando perpetuamente de las riquezas de gloria que Él tiene como herencia para los suyos, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. También es interesante notar que Pablo habla de conjunto, es decir, todos los creyentes seremos presentados delante de Dios. Aquellas dificultades, angustia, los conflictos y la muerte violenta no desaniman al cristiano, porque su vida no está en la temporalidad, sino en la perpetuidad. Tampoco está en el tránsito terrenal, sino en el hogar celestial. Por eso, a pesar de los problemas, el apóstol predicaba con denuedo, cumpliendo el ministerio que había recibido del Señor, ya que el propósito final de Dios es presentar a todos los creyentes ante Él en gloria, cuando dice que nos presentará con vosotros. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Comienza diciendo este versículo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. El objetivo de la vista del servicio es el bien de los creyentes. Esta idea está en la primera oración de este versículo, y es necesario complementar esta frase supliendo el verbo padecer, de modo que se pueda leer: porque todas las cosas que padecemos a causa de vosotros. Los problemas, conflictos, el riesgo de muerte y también la esperanza de resurrección que motiva el servicio, todo es soportado para la edificación de los creyentes y la salvación de incrédulos. Continúa diciendo este versículo: para que abundando la gracia por medio de muchos. Esta manifestación de la gracia en salvación no es evidencia de pocos, sino de muchos. Es decir, muchos fueron alcanzados por la gracia salvadora de Dios y con sus hijos, miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. También es necesario tener en cuenta que el único modo de salvación es por gracia, y lo es mediante la fe, como así afirma Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Sigue diciendo este versículo: la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. La consecuencia final de esta manifestación de la gracia es que sobreabunde en gratitud para la gloria de Dios. La gloria divina se manifiesta en la salvación del pecador. Es más, Dios salva para su gloria, como así señala Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. El término final de la obra de salvación conduce a que Dios sea alabado y glorificado. Aparentemente pudiera entenderse como que Él ha determinado salvar con el propósito de añadir gloria. Pero note que nada necesita Dios y nada puede añadirse a la gloria que Dios tiene, ya que ninguna acción del hombre añadirá gloria al ser divino, puesto que la gloria suya es una gloria infinita. Lo que enseña la Escritura es que el programa de salvación y la ejecución del mismo conduce a que los seres inteligentes, hombres y ángeles, tributen honor y gloria a quien lo hizo posible, ya que los cristianos alaban la gloria de la gracia de Dios, expresada en el favor inmerecido de ser elegidos y predestinados para la adopción como hijos. En la salvación de los hombres, Dios hizo brillar en un modo esplendente la gloria de su gracia, que inexorablemente lleva a la alabanza por esa gloriosa gracia. En ese caso, la gloria a favor de quienes no tienen derecho alguno para recibirla
y además ser objetos de ella, cada uno de los favorecidos que recibieron todo cuanto corresponde a la obra de salvación por soberanía y designio de Dios, son también los que tienen herencia, y esto en ellos mismos son motivo de alabanza y gloria a Dios, que no puede ser sino exclamar y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este admirable designio divino, establecido en la eternidad, tiene como motivo de esperanza lo que el apóstol acaba de mencionar, es decir, la resurrección, en identificación con Cristo, ya que cuando esto acontezca en plenitud, Dios será glorificado por lo que hizo, y esa es la alabanza suprema de la gloria de Dios. Luego, perpetuamente el pueblo redimido proclamará la gloria de la gracia divina, y de ese mismo pueblo será objeto que glorifiquen a Dios por la consecución de su eterno plan de salvación. De ahí que las palabras finales del versículo es las que dice el apóstol: la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Comienza diciendo este versículo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Pablo está aquí mencionando al hombre exterior y al hombre interior. Note que el exterior se refiere a la naturaleza física del creyente, con los vasos de barro, frágiles, quebrantadizos, a los que, metafóricamente, se refirió anteriormente en el versículo 7. Se trata también de la morada terrestre, es decir, el cuerpo de tránsito aquí en la tierra, como señala el capítulo 5 y versículo 1. La condición de este cuerpo exterior es que se va desgastando, literalmente va decayendo. El verbo en presente indica una acción continuada, como si dijese: está en caída, ya que desde que el hombre nace comienza el desgaste que conduce inexorablemente a la muerte física. Este desgaste es el diario vivir, que afecta también como hombre a Pablo, quien se consideraba ya como un anciano, como así dice la epístola de Filemón, versículo 9. Y es verdad históricamente hablando que los hombres vivían menos años y que con una edad aproximada de 60 años ya se consideraban ellos como mayor. Esto se ha revertido en nuestro tiempo, donde los avances médicos permiten un mayor número de años, pero en cualquier caso, desde el momento del nacimiento se produce un tránsito que va desgastando el organismo hasta terminar en la muerte. Sigue diciendo este versículo: el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero mientras esto ocurre con el cuerpo exterior, note que el interior, esto es, el espiritual, en contraste con el que se destruye, se renueva cada día. Y es la consecuencia de la enseñanza anteriormente, en el capítulo 2, versículo 14 y capítulo 3, versículo 18. La vida espiritual es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 14, versículo 18. Este llamado hombre interior es donde hace morada el espíritu, y que él mismo renueva y fortifica. Ambas situaciones, la del hombre exterior y la del interior, siguen un proceso inverso, ya que mientras que el exterior va desgastándose día a día hasta extinguirse, el interior se va renovando, siendo transformado de gloria en gloria, como dice el capítulo 3, versículo 18. La conversión a Cristo acerca el inicio de una nueva experiencia en el nuevo ser interior, en la que se manifiesta
la vida renovada y también victoriosa. El cuerpo exterior tendrá que soportar dificultades, problemas, dolores y riesgos, pero el interior triunfa siempre mediante Jesucristo. Esta transformación progresiva cumple en el creyente la predestinación que Dios marca para los cristianos, que seamos conformados a la imagen de su Hijo, operación de renovación en mano del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 29. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Comienza diciendo este versículo, porque esta leve tribulación momentánea. Las aflicciones son siempre motivo de reflexión e incluso de juicio personal que la sitúa en un plano de conflicto o de esperanza. Y este es el caso que el apóstol presenta aquí en este versículo, ya que las aflicciones son consideradas aquí como ligeras, leves. También llama la atención esta forma de entenderlas, cuando realmente la vida del apóstol era de conflicto en conflicto y los sufrimientos suyos excesivamente grandes, ya que él no tenía recursos personales y muchas veces le faltaba el alimento y también el vestido que necesitaba. Su construcción física era una construcción física débil y en ocasiones estaba enfermo. También varias veces fue azotado con varas por los judíos, otras bajo azote de los romanos. Fue también lapidado en Litra, hasta darlo por muerte. Varias veces también fue encarcelado. Experimentó varios naufragios. También fue considerado como rebelde y sedicioso, llamado a juicio por el alto tribunal romano, etcétera, etcétera. Por tanto, no es concedible que diga que sus tribulaciones son leves o incluso transitorias. A esto debe de unirse los problemas que tenía con confrontar en las iglesias que fundaba, por las acciones como en Corinto de los falsos maestros. Al afirmar en el texto que sus acciones habían superado toda capacidad de resistencia, como señala el capítulo 1 y versículo 8, ya que él reconoce la situación de aflicciones por la que había pasado y estaba pasando. No se trataba de afrontar el sufrimiento al estilo de los estoicos, pero el secreto de este versículo está en el punto de vista de las tribulaciones, ya que Pablo consideraba que eran transitorias, por cuanto no podían durar más allá de la propia vida física. En contraste, las aflicciones con la gloria venidera y apariencia que son momentáneas, como dice el salmista, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 5. Las aflicciones son temporales, pero el día del encuentro eterno con Jesús las hace de corta duración. El mismo carácter de tribulación deja de tener mordiente al compararlo con la gloria venidera. También las pruebas son leves en contraste con el peso de gloria. Además, está la realidad de la vida de Cristo en el creyente, ya que el Señor advirtió a los suyos que lo que estaban haciendo con Él también lo harían con ellos, de modo que era de esperar que proclamando a Cristo trajera consecuencias para el que daba testimonio. De otro modo, ¿qué supone la vida comparada con la eternidad? Es la perspectiva personal al considerar y distinguir claramente lo temporal y lo eterno, que conduce a una u otra apreciación de las cosas. Sigue diciendo este versículo: produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí la construcción equivale
a sobre toda medida, independientemente la primera expresión en exceso, es decir, sobremanera, ya que ambas unidas por la operación hasta hace literalmente traducida una expresión poco inteligible en castellano, que sería con exceso hasta exceso. De ahí que deba buscarse sentido a que se traduzca como un cada vez más excelente o también nos produce un extraordinario desproporcionado. A esta extraordinaria grandeza por su peso de gloria añade también la ausencia de temporalidad, ya que es un eterno peso de gloria. La gloria eterna excede a toda medida humanamente comprensible. Las aflicciones son cortas, pero la gloria es eterna. De esa manera, contempladas las adversidades, no pueden producir inquietud, de modo que el creyente puede decir, por tanto, no desmayamos. Continuará con el versículo 18, donde dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Comienza diciendo este versículo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las aflicciones y los riesgos, incluso de muerte, son vistas como transitorias y leves, porque Pablo no miraba a las cosas temporales, sino a las eternas. Por consiguiente, al centrar la atención en las cosas invisibles que son eternas, dejan de estar en el punto de atención personal aquellas que son temporales, ya que son pasajeras. De ahí la exhortación del apóstol a los colosenses, cuando le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses, capítulo 3, y los versículos 1 y 2. Es por principio de vida y de identificación con Cristo que se exhorta al creyente para que preste atención a las cosas celestiales. Note que prestar atención a las cosas celestiales, equivale a una actitud global ante la vida, porque como el Señor dijo, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 34. Las cosas terrenales se ven, las celestiales no se ven, pero se esperan confiadamente por la fe. Esta atención a las cosas de arriba evitará sentir interés y lamentarse por las temporales, ya que el creyente como peregrino camina sobre la tierra, pero su atención y pensamiento está en el cielo. Los creyentes ya no son de este mundo, han sido trasladados al reino de Cristo, el reino celestial, y pertenecen, por tanto, a Él. Por medio de la fe, descansan en las bendiciones que son propias de las cosas eternas, que no terminan como ocurre, por ejemplo, con las cosas temporales. Sigue diciendo este versículo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí el versículo está concluyendo con un nuevo contraste, ya que el adjetivo temporal indica algo que dura un tiempo medible. Es muy utilizada para referirse a lo efímero y a lo pasajero, como por ejemplo señala el Evangelio de Mateo capítulo 13 y versículo 21. Pero en contraste, lo eterno se mantiene siempre. La enseñanza de Jesús está en esta misma dirección cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan,
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo capítulo 6 y los versículos 19 al 21. Algunos principios de aplicación personal pueden entresacarse de la enseñanza del capítulo. En primer lugar, el testimonio del ministro ha de acompañar su ministerio. Algunos se consideraban a ellos mismos como enviados por los apóstoles. No hacían concordar con lo que pretendían ellos enseñar de compromiso con las prácticas religiosas que ellos imponían, con la forma propia de sus vidas. Note que aquellos adulteraban la palabra de Dios en su propio provecho personal. Pero nótese que el ministro que sirve con fidelidad no utiliza el texto bíblico para enseñar aquello que no está en él. Algunos, por otro lado, fuerzan la enseñanza para ajustarla y que sirva de medio para sustentar sus propias ideas. Generalmente se trata de sostener principios de orden religioso, ya que buscan textos que pueden adaptarse a sus pensamientos para exigir del pueblo de Dios obediencia a lo que ellos, y no la Biblia, establecen. Es más, hay quienes se predican a ellos mismos, buscando seguidores entre los creyentes. También algunos procuran que se conozca con su nombre a quienes son sus discípulos. La enseñanza bíblica es todo lo contrario. La gloria no es para el siervo, sino para el Señor. Por esa razón, cuando los discípulos de Juan el Bautista le oyeron hablar, inmediatamente siguieron a Jesús, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 37. También es interesante apreciar que la acción diabólica contra la predicación del Evangelio bíblico y cristocéntrico tratará que la cruz de la verdad no resplandezca en los incrédulos. El predicador sabe que sólo cuando el Espíritu de Dios ilumina el corazón del pecador perdido, podrá entender el mensaje salvador de la cruz, que antes, sin embargo, era locura para todo el que no ha creído, como dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Note que nadie puede ser salvo sin el llamamiento del Padre, sin la aplicación de la obra redentora del Hijo y sin la convicción de pecado del Espíritu Santo. Esto demanda un retorno sin condiciones al Evangelio de la Gracia, que no solo convence al pecador de su situación, sino que produce conversiones a Cristo. Y voy concluyendo con esto. A los ojos del mundo, la vida de Pablo era un increíble fracaso. En el apogeo de una carrera que llegaría mucho más alto, él lo dejó todo por una vida de sufrimientos, padecimientos y persecuciones, con un martirio eventual. Note que Pablo reconocía que el mundo solamente mira lo exterior y no las cosas eternas que no se ven. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, a Jesucristo se le sigue o acepta por fe. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amigo y amiga oyente, si tú depositas tu fe en el Salvador Jesucristo, tus tribulaciones, Él, Jesucristo, las convertirá en un eterno peso de gloria. Si hasta ahora no has invitado nunca al Salvador Jesucristo a que venga a tu corazón y no le has recibido como tu Salvador, pues yo te invito ahora a que así lo puedas hacer. Basta con que hagas una determinación en tu corazón y confieses con tu boca que crees lo que dice su palabra. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he estado mirando y creyendo las cosas que se ven, pero no las cosas eternas que son las que no se ven. Creo en tu palabra y tu palabra dice
que el que cree en ti tiene vida eterna. Creo lo que dice tu palabra, pero quiero decirte también que soy una persona pecadora y por ello ahora me arrepiento de todos mis pecados, recibiéndote a ti como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.